Buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario online sobre el curso que hemos organizado de subtitulación para sordos, que imparte Cristóbal Cabeza Cáceres. Si queréis podemos empezar ya. Cristóbal. Sí, hola. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, para compartir escritorio, en el centro de la pantalla verás ahora una opción que pone compartir mi escritorio. Tú ya tienes la opción de presentador. ¿Te refieres aquí en medio? Sí, en la pestaña de inicio rápido. Sí, inicio rápido. Sí, en el centro pone compartir mi escritorio. Vale, sí. Y ahí ya, esto es, ya vemos que se está activando tu escritorio. Correcto, la presentación, muy bien. Vale, ¿y yo cómo puedo ver si alguien me pregunta cosas? En el chat, si tienes la ventana del chat activada, la puedes dejar a la derecha. Aquí, por ejemplo, ¿no? Sí. Vale. Sobre todo, está bien que los que tengan preguntas lo hagan a través del chat a todo el mundo. Lo que podemos hacer también, si quieres, es abrir micrófonos cuando toque hacer la pregunta. Y así es más fluido. De acuerdo, como veáis. Y tú vas a hacer un poco de moderador. De moderación, sí, correcto. Vale, si voy viendo las preguntas, pues voy... Vosotros los que estáis al otro lado escuchando, si tenéis alguna cosa la compartís aquí en el chat a todo el mundo y yo voy parando y de acuerdo. Respondiendo a la duda. Muy bien, pues adelante. Vale. Pues bueno, un poco, bienvenidos a todos, gracias por interesados en este seminario. Supongo que si habéis venido al webinario, habéis entrado al webinario es para saber un poco más qué haremos. Básicamente yo lo que voy a hacer es ir punto por punto, un poco siguiendo el guión que colgamos en la web y, bueno, si tenéis alguna pregunta, pues la comentáis. Vamos a ver. Primero las fechas, que queden claras. El seminario serán 3 días, de 7 a 8:30, será el lunes 26 de mayo, el martes 3 de junio y el lunes 9 de junio. ¿Por qué está planteado en tres días? En principio está planteado así porque es un seminario introductorio, ¿de acuerdo? O sea, la idea del seminario es, ahora lo iremos viendo, si queréis lo miramos, es una visión introductoria a la subtitulación para sordos. Cuando planteamos hacer el taller, había la opción de hacerlo una cosa muy extensa y otra manera de plantearlo era hacer una visión introductoria. Yo pienso que es más interesante que vosotros veáis si este mundo o esta, digamos, modalidad dentro de la traducción audiovisual os interesa para que luego sigáis formando, que no que directamente hicierais un curso sin saber realmente cómo funciona un poco o si os va a merecer la pena, también dependiendo de vuestros conocimientos iniciales. Entonces, por eso la planteamos como una visión introductoria. También otro de los objetivos es hacerlo desde un punto de vista profesional. Es decir, en las 3 sesiones hará una pequeña introducción teórica sobre cómo funciona, porque sin ello no podríamos hacerlo. Pero bueno, luego van a ser todo práctico, ¿de acuerdo? Entonces, en las sesiones, si son de 1h30, pues como mucho una media hora será de presentación teórica o por llamarlo así, ¿no? De pautas, digamos, que tenemos que seguir. Y la otra hora pues será de realización de ejercicios y ponerlos un poco en común todos. Luego también, si depende de vuestra disponibilidad, si queréis de un día para otro, pues también podemos hacer algún ejercicio nosotros, yo mirarlo antes y luego a la siguiente sesión corregirlo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna hasta ahora? De momento veo que no hay nada en el chat, así que... No, de momento no se plantean dudas, Cristóbal. Vale. Los destinatarios. También el taller está planteado para personas que ya tengan conocimientos previos de subtitulación. ¿De acuerdo? Es decir,
como la subtitulación, digamos que la subtitulación para sordos y la subtitulación interlingüística, la que, digamos, la no destinada a un público sordo, tienen muchos elementos en común. La idea de hacer este seminario era personas que ya tengan conocimientos previos, es decir, que estén acostumbrados a qué es una velocidad de lectura, a reducir. Entonces, centrar estas tres sesiones en las especificidades de la subtitulación para sordos. ¿De acuerdo? Para ello utilizaremos un software libre con una nueva versión. Seguro que todos más o menos habéis oído hablar del Subtitle Workshop, pero ahora hace unos meses ha salido una versión nueva bastante mejorada que permite trabajar mucho mejor, digamos, sobre todo también a la hora de utilizar los colores, porque la versión anterior tenía bueno, bastantes limitaciones. Seguimos, no sé si no tenéis ninguna duda aquí. Sí, Marta pregunta si también funciona el Subtitle Workshop con Mac. Pues creo que con Mac no funciona el Subtitle Workshop. Tendrías que... me suena. Sí, tendrías que instalar, bueno, tendrías que abrir la máquina virtual aquella dentro del Mac. Es el problema un poco de los, bueno, no tanto del freeware, sino de todos los, hay muchos softwares de subtitulación que solo funcionan con Windows, digamos. Ya lo has probado, ¿no? Ido ya dice que lo ha probado con Mac. Bueno, siempre podéis abrirlo, si dentro del Mac abrís la máquina aquella virtual de Windows, supongo que sí que funcionará, ¿no? De todas formas, a ver, yo los ejercicios o lo que utilizaremos es el Subtitle Workshop para todos aquellos que lo puedan utilizar, pero en realidad, si utilizáis o estáis acostumbrados a algún otro tipo de software, mientras podamos trabajar con él, no hay problema. Es decir, lo interesante es que permita utilizar colores en diferentes líneas y, bueno, luego los formatos de los archivos, normalmente pues el SRT o algún TXT que funcione bien para importarlo y no hay problema. O sea que yo propongo un software que es el que, bueno, uno de los que creo que mejor funcionan, sobre todo para utilizarlo con el teclado, pero que si estáis acostumbrados a otro, no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces, si os parece, bueno, yo no me he presentado, ahora iba a empezar con la sesión 1. Ya lo habréis leído, yo estudié traducción en la Autónoma, acabé en el 2004 y luego hice el máster de traducción audiovisual allí y a partir de ahí empecé a trabajar para una empresa de subtitulación y estuve 3 años en la cual hice tanto subtitulación para sordos como interlingüística y audiodescripción y a partir de ahí, bueno, me puse de autónomo, empecé a dar las clases de subtitulación para sordos del máster de traducción audiovisual presencial, en la Autónoma también. Y luego, bueno, me metí al mundo de la tesis, la acabé hace un año y ahora he vuelto para Alicante, que es de donde soy originario, y sigo haciendo traducciones y subtitulación también. Una vez me he presentado, que me faltaba esta parte, si queréis miramos un poco cómo yo he planteado el seminario y en principio la primera idea es qué diferencia la subtitulación para sordos de la subtitulación interlingüística, ¿no? Qué características son diferentes y un poco cuál es la situación legal actual en el Estado español. Porque ahora mismo tenemos una ley del audiovisual que, bueno, exige una serie de horas a las televisiones y, bueno, sería un poco entrar en esa cuestión y ver un poco cómo estamos funcionando y cómo se está moviendo el mercado ahora. Luego, por otro lado, también es muy importante que en la segunda parte a qué público nos dirigimos, qué necesidades tienen esas personas y qué tipos de personas sordas tenemos, ¿no? Porque no todas las personas sordas tienen las mismas necesidades y aunque solo podemos hacer un tipo de subtitulación. Y esto, bueno, tiene bastantes implicaciones a la hora de hacer los subtítulos para sordos. Y en esa primera sesión la propuesta sería hacer una práctica sobre la velocidad de lectura, que es una de las cosas que más digamos, identifica la subtitulación para sordos, porque ya que como hay un público
que por sus características tiene, en este caso, las personas que tienen la lengua de signos como lengua primera, tienen una velocidad de lectura escrita menor. Por lo tanto, hay que trabajar muy bien esto, ¿no? Ya podemos estar especificando muy bien qué tipos de sonidos hay en la pantalla, que si luego no mantenemos la velocidad de lectura y, por tanto, sabemos reducir y qué reducir, pues no funcionarán los subtítulos para sordos. Esa sería la primera sesión. No sé si alguno tenéis alguna pregunta. No sé si estoy viendo aquí, a ver. Sí, de momento veo que no tenéis ninguna duda. Pues pasamos a la siguiente sesión. La siguiente sesión, la idea sería un poco hablar sobre la normativa de subtitulación para sordos que tenemos en España, ¿vale? Que es la norma UNE, la norma UNE que ha sido actualizada ahora en el 2012. Y bueno, ver un poco qué nos dice que hay que cumplir, que no hay que cumplir, ¿vale? Cómo tratamos diferentes tipos de sonidos, canciones, parlamentos de personajes, bueno, un poco ver la normativa que tenemos en España. Entonces nos centraríamos en otro punto específico de la subtitulación para sordos, que son la identificación de los personajes y los parlamentos, ¿vale? Los colores, como utilizamos los colores, cuándo se usan colores y cuándo no, cuándo se usan guiones o el color blanco, un poco todo lo relacionado con esto. Y haríamos una práctica sobre esto, sobre la identificación de colores y las didascalias, que en este caso es una manera de representar, por ejemplo, si un personaje habla con ironía, pues cómo hay que representarlo, ¿no? Algo que se transmite oralmente y que sin esa etiqueta, digamos, llamada didascalia, podría no entenderse bien el mensaje. ¿De acuerdo? A ver, esperar que veo ahora aquí. María pregunta por el tema de la literalidad en los subtítulos para sordos. Sí, no sé si podríamos abrir el micro de Marta, porque parece una pregunta con un poquito más de miga. Marta, ¿puedes hablar? Sí. Ah, perfecto. Y sobre el tema de la velocidad de lectura preguntabas también, ¿verdad? Sí, preguntaba eso. Como antes en la sesión anterior mencionaba eso, que había que tener en cuenta la velocidad de lectura, que era menos en los sordos. Como he visto algún artículo últimamente hablando de este tema, de la literalidad, sí, es un tema que está... ¿Cómo se equilibra eso? El tema de, bueno, sabéis, en la subtitulación interlingüística, o sea, en la subtitulación, digamos, de inglés a castellano, por ejemplo, en nuestro caso, sabéis que cuando traducimos ya reducimos, o sea, no traducimos literalmente. Esto tiene una razón de ser, porque no somos capaces de leer, hay una determinada número de caracteres por segundo que el ojo humano es capaz de leer. Aparte de la habilidad de cada persona individual, pues el ojo humano tiene una limitación. ¿Qué pasa en el caso de las personas sordas? Que hay dos tipos de personas sordas. Las personas sordas que se han quedado sordas a lo largo de la vida, ¿vale? Pues por ejemplo, yo mañana tengo un accidente y me quedo sordo. Y las personas que nacen sordas y que por lo tanto la lengua de signos es su primera lengua. Para ese tipo de personas sordas, la lengua escrita, que es la materialización de la lengua oral, es una segunda lengua, ¿vale? La lengua de signos es una lengua natural como cualquier otra, y para ellos la lengua escrita, digamos la lengua escrita que proviene del oral, es una segunda lengua. Entonces, evidentemente hay una velocidad de lectura menor. Por eso la cuestión de la necesidad de, por un lado, de reducir el discurso oral, porque el ojo humano es incapaz, y por el otro lado es la necesidad de llegar a una velocidad de lectura apta para todo el público sordo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí hay varias técnicas, varios parámetros, más importantes otros, pero en ningún caso se mantendrían literales los subtítulos para sordos. ¿De acuerdo? No sé si más o menos he respondido tu duda, Marta. Uy, a ver, me estáis diciendo, ahora sí, lo conseguí.
Sí, vale, de acuerdo. Pues si os parece, pasamos a la tercera sesión, que sería la centrada en los sonidos, ¿no? Si la subtitulación para sordos de lo que se trata es de trasvasar la información oral de los productos audiovisuales al canal escrito, uno de esa información sonora serían los sonidos que hay en la película, ¿no? Eso significa que tenemos que cualquier sonido que haya en, perdonar, que cualquier sonido que haya en una película tenemos que plasmarlo. No. Tendremos que plasmar los sonidos que sean importantes, que aporten algún tipo de información a esa película. Y para eso pues es importante analizar la película, analizar el producto que tenemos y digamos qué objetivos o con qué intencionalidad se ha utilizado ese sonido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay veremos varios ejemplos o veremos varios tipos de películas en los que se ha utilizado el sonido de una manera diferente y crearnos un criterio de cómo lo transmitiríamos y si lo plasmaríamos o directamente es un sonido que no consideramos lo importante. Un ejemplo para que os hagáis una idea. Cualquier dibujo animado, si lo pensáis, tiene muchos sonidos, ¿no? Sonidos que refuerzan la información visual, ¿vale? Pues si hay un golpe, pum, pam, pim, ¿vale? Estos sonidos lo único que están haciendo es reforzar la información visual. Para un niño sordo que está viendo unos dibujos animados, no le importa qué sonido hace el golpe, sino esa información ya se ve en la pantalla. El grueso de la información es visual, no es auditivo. Entonces, por ejemplo, estos sonidos no se trasladarían a subtítulos, al menos no todos, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea de lo que me refería. Entonces haríamos una práctica también sobre esos sonidos y las acciones que los causan. Y luego, pues bueno, para cerrar un poco el seminario, hablaríamos un poco de eso, ¿no? De si queréis que merece la pena seguir formándose y acabar cerrándolo un poco sobre la situación laboral actual de la subtitulación para sordos. Los últimos movimientos que va habiendo, sobre todo en cuanto a televisiones y por lo que os comentaba, ¿no? Esta ley de 2012, la ley audiovisual, que bueno, que parece que ahora mismo pues está empezando a moverse. Hubo un momento en que, hace unos 5 o 6 años, en que hubo una subida así, bueno, igual quizá más 6 o 7 años que hubo una subida más del tema de la accesibilidad y ahora hubo un paroncete, pues hasta el 2009, 10, 11, hace poco tiempo que ha vuelto por lo menos yo desde mi punto de vista de subtitulador, pues lo he notado que ha empezado a surgir otro poco el tema del mercado de la subtitulación para sordos y de la audiovisual. Y bueno, no sé, esto es lo que tenía yo planteado explicaros. No sé si tenéis alguna duda, si tenéis claro cómo va a funcionar todo y no sé, aquí estoy para vuestras preguntas. Mira, Marta tiene otra duda. Si os parece, lo hacemos como antes. Abrimos el micro, Marta. Adelante. No hay problema. Muy bien. ¿Se me oye? Sí. Ah, vale. Yo tenía una pregunta porque yo trabajé hace años, pero lo subtitulábamos en analógico. Pero yo ahora el curso también es para ver la manera de reciclarme después de tantos años. Si es más complicado, es más fácil, qué pasa con el tema de los frames, si funciona igual en digital que en analógico a la hora de capturarlos. Bueno, yo empecé también con analógico. Eran aquellos vídeos que tenían una ruedecita, ¿no? Sí, eso, era maravilloso. ¿Cómo? Bueno, a mí me gustaba, tampoco conozco. Sí, tenía su punto. En realidad los programas de subtitulación funcionan igual, lo único que en vez de tener una ruedecita, pues tienes una combinación de teclas que lo que te hace es avanzar o retroceder el frame. Ah, vale. Los frames.
Y luego tienes otra combinación de teclas que lo que te hace es coger el tiempo de entrada y el tiempo de salida. O sea, que todo funciona por teclado, no hay un aparato de... No, todo similar. funciona por teclado y software. Ujú. Vale. A ver, eso tiene, al principio, si el cambio es un poco, te tienes que acostumbrar a utilizar el teclado, pero bueno, es práctica. Es como al principio utilizar analógico también te cuesta mucho encontrar Sí, el momento en que empiezan a hablar. ¿Vale? Sí. Yo de todas maneras a los que os pasaré un manual, a los que no controléis el Subtitle Workshop y queráis utilizarlos, pasaré un mini manual, ¿vale? De cómo son digamos, los shortcuts y combinaciones de teclas para utilizar el programa solo con el teclado. ¿Vale? Vale, gracias. De nada. Gracias a ti, Marta. Además de este manual de Subtitle Workshop, Cristóbal, ¿qué tipo de material nos enviarás? ¿También la norma UNE o...? Sí, la norma UNE os la pasaré, Ujú. sin problema. Y luego, bueno, cuando pues os pasaré también los vídeos que trabajemos y entonces, bueno, un poco las indicaciones. No va a hacer falta muchos más materiales, os pasaré, si queréis también las presentaciones que yo haga, si las queréis. Sí, por favor. Sí. Normalmente lo que solemos hacer en Atrae es enviar el material antes de la sesión para que la gente lo pueda mirar y si tiene alguna duda pues ya viene un poquito preparado a la clase. Vale, Manolo tiene una pregunta y es que pregunta sobre el tema de los conocimientos previos que estabas comentando antes. A ver, Manolo, te abrimos el micrófono y así puedes explicarlo tú mejor, la duda que tienes. Adelante. ¿Sí, Manolo? No te escuchamos muy bien. Bueno, preguntaba sobre cuáles son los conocimientos previos, ¿no? Sí, tiene problemas con el micrófono. A ver, yo el tema de tener conocimientos previos, en principio yo no entraré a deciros cómo hay que coger el tiempo de entrada, cómo hay que... o sea, no es un curso de... Digamos que las cosas comunes entre la subtitulación para sordos y la subtitulación no entraré a ellas. Os daré el manual para que sepáis utilizar el Subtitle Workshop si os interesa utilizarlo con el teclado solo o que tengáis... Pero digamos, como solo son 3 días, no nos centraremos en, por ejemplo, hay que dejar 4 frames entre cambio de plano, o sea, cosas más técnicas de lo que es la subtitulación general. En esas cuestiones es lo que me refiero que no entraría. Y bueno, ni en cuestiones, pues eso de, ¿cómo cojo el tiempo de entrada en el Subtitle Workshop? Sino que la idea es que nos centremos... Quizás se pudiera enviar una información aparte, digamos, ¿no? De estas cuestiones más técnicas, solamente para tenerlo como referencia. Claro, yo sí, pues por ejemplo el manual del Subtitle Workshop, a mí me parece interesante que los que queréis utilizarlo con el teclado solo y a lo mejor no sepáis, pues yo todo eso os lo paso, pero digamos que no me centraría en cómo se subtitula, ¿vale? Centraríamos sobre todo en estas 3 cosas, la velocidad de lectura, cómo llegar a una buena velocidad de lectura, en la identificación de los personajes y en la cómo se plasman los sonidos, ¿vale? Muy bien. De todas maneras, con que tengáis unos mínimos conocimientos de cómo funciona un programa de subtitulación, a ver, podéis trabajar en el curso, creo yo. Lo único que es eso, que depende ya de vuestra manera de subtitular, pues, a ver, como el curso no está planteado para acabar y decir, bueno, ya me meto directamente al menos no es la idea con este curso. Yo también lo que quiero es que os quede claro, no, seguramente tendréis que seguir formando de alguna manera, ¿no? A no ser que, bueno, que seáis unos cracks de la subtitulación ya normal y que con las 4 ideas que yo os dé, digáis, bueno, yo me lanzo ya a la subtitulación, pero sí a la subtitulación para sordos. Pero digamos que la idea principal es que tengáis unas nociones, que veáis cómo funciona
y de hecho las tres cuestiones que tocamos son las tres cuestiones importantes de la subtitulación para sordos, y que a partir de ahí, pues eso, sepáis si os interesa seguir formándoos, que o si directamente con estos, seguramente una persona que ya subtitula perfectamente, pues con este curso le quedaría una idea bastante clara de lo que es la subtitulación para sordos. Aquellos que estéis empezando, pues seguramente os servirá para ver si queréis seguir o entrar en esta modalidad. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Sí, podemos seguir con las preguntas, aún tenemos un ratito. En esta nueva versión de Subtitle Workshop, Cristóbal, ¿ya se pueden diferenciar colores? Porque en las anteriores hasta ahora no se podía, ¿verdad? Sí, ya se pueden diferenciar colores para cada línea. Sí, es interesante. Pero dentro del mismo subtítulo, sí, no. Dentro del mismo subtítulo. Ah, sí. Ah, sí, qué interesante. Vale, vale. Sí, ya por eso comentaba que esta nueva versión tiene bastantes. También, por ejemplo, te permite controlar los caracteres por segundo con una opción. Y bueno, tiene cuestiones interesantes. Muy bien, a ver, preguntaba por aquí el tema de análisis fílmico. No, me refiero más bien cuando hablo de análisis fílmico a ver con qué finalidad se han utilizado los sonidos en esa película o en ese producto, ¿vale? A plantearnos, a analizar, pues, lo que os comentaba, ¿no? Los dibujos animados, ¿con qué finalidad se han utilizado aquí los sonidos? Pues bueno, se han utilizado como refuerzo de la imagen. Nos planteamos si necesitamos ponerlos según las necesidades del público, y entonces llegamos a la conclusión de que no. En otros tipos de productos, pues por ejemplo, películas, hay películas en las que no hay ningún diálogo o hay muy poco diálogo y los sonidos parece que toman más protagonismo. ¿Habrá que ponerlos todos? Sí, no. Me refiero a eso, ¿no? Analizar la película y el papel que juegan los sonidos para saber si tenemos que plasmarlos en subtítulos o no. O sea, digamos que es una manera de cómo saber si hay que plasmar los sonidos en un subtítulo o no, porque no hay que plasmarlos todos, o sea, os lo avanzo. ¿Vale? ¿Tenéis alguna otra pregunta más? Sí, como dice Marta, el tema de los sonidos es lo más complicadillo. Sí, especificar si una música es, pues eso, de aventuras, melancólica, si es de intriga, para poder trasladar esto al receptor. Sí, a ver, yo de hecho, a ver, hay que hacer una diferenciación, y eso ya es más cosa, ya entrando en materia, pero hay que tener claro que hay dos tipos de sonidos, los diegéticos y los extradiegéticos. Es decir, los sonidos que oirían los propios personajes, es decir, sonidos que pertenecen a la película, o una radio que está sonando de fondo, ¿no? Y suena una canción de Elvis. O sonidos que se ponen para, digamos, para reforzar, ¿no? La imagen visual. O sea, un poco la misma, un ejemplo parecido a los dibujos. Aquí, yo personalmente soy partidario también de analizarlo, ¿de acuerdo? O sea, de analizar y realmente ver si la información que nosotros estamos poniendo sobre la música que hay aporta más. A ver, imaginaros, una escena súper triste, ¿no? Un entierro. Y resulta que de fondo, o sea, tenemos una canción aquí súper alegre, pues aquí hay una información extra, ¿no? Aquí nos debemos plantear realmente si ponerlo, porque o sea, es muy contradictorio la información que tenemos por el canal auditivo de la información que tenemos por el canal visual, ¿no? Un entierro con música alegre. En cambio, un entierro en la que se nos está enfocando
a las personas cómo están llorando, cómo están, no sé, las imágenes, que la imagen es muy viva, muy fuerte de pena, pues realmente hay que plantearse si merece la pena que pongamos música triste, ¿vale? En este caso, yo no sé si aporta más información o no, pero bueno, es un poco, en eso también me refería a lo del análisis de la película, ¿vale? No estoy diciendo que todo lo que no aporte información no haya que ponerlo, pero hay que planteárselo, ¿vale? Si, normalmente la práctica que veis en las televisiones, pues sí, estaría bien que echarais un vistazo. Veréis que, por un lado, hay subtítulos que van rapidísimo, que no da tiempo a leerlos. Luego, el tema de los sonidos también, bueno, hay lugares que se ponen todos, cualquier tipo de sonido que salga por la televisión. Y bueno, son cosas que veremos, ¿no? Que trataremos. Yo tampoco estoy siempre de acuerdo con lo que veo en la televisión, por lo que comentaba Marta, ¿eh? ¿Vale? De hacer un análisis previo antes de ponernos a subtitular. Vale, esto supongo que se refería a lo anterior, ¿no? Sí, a lo que estábamos comentando ahora, ¿no? De hacer un análisis del lenguaje fílmico y de la importancia de estos sonidos para entender la trama o no, antes de empezar a hacer los subtítulos. Exacto. Sí, a lo mejor no hace falta analizar toda la película, pero escena a escena, ¿no? Bueno, a ver esta escena, a ver qué papel juegan aquí los sonidos. Bueno, pues voy a tomar esta decisión otra. O sea, no hacerlo al tuntún, de me pongo los cascos, todo lo que escuche, a ver cómo lo termino. Hay que tener un criterio, ¿no? Hay que seleccionar. Porque si no, al final lo que se consigue es un producto exacto, a la persona sorda la agobiamos, ¿no? O sea, al final tienes tienes los diálogos, tienes cualquier mínimo sonido que hay allí. Al final lo que pasa es que no dejamos ver o fluir la película tal cual, ¿no? Nos puede pasar esto si tendemos a poner todo lo que se escucha. Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿vale? Muy bien. No sé, por ejemplo, un ejemplo muy claro donde se tendría que poner un sonido, pues es, no sé, una mujer o un hombre está cocinando en la cocina y de repente pensaos en la visión de la persona sorda, ¿no? De una persona que está en la cocina y de repente deja todo lo que está haciendo y va a la puerta y algo. Nosotros si ahí no ponemos timbre, ¿vale? Que ha sonado el timbre, no entendemos por qué esa persona de repente lo ha dejado todo y se ha ido a la puerta, ¿vale? Ahí sería obvio que habría que utilizarlo, ¿vale? Y bueno, no sé si os salta alguna duda más, si queréis preguntarme, bueno, no sé, si creéis que os interesa o no os interesa o no sé, a ver cómo, si en principio echáis algo en falta o todavía estamos a tiempo de añadir alguna cosa, si veis que lo echáis en falta. Vale, pues me alegro que os interese, Emma y Maribel. ¿Plantearemos algún tipo de cuestionario previo, Cristóbal, para saber exactamente en qué punto estamos? Bien, ¿O directamente entramos con este esquema que nos has planteado? ¿Cómo? Lo digo porque en otros cursos sí que se ha hecho un cuestionario previo para, por ejemplo, en el de recursos informáticos que estamos ahora, ¿no? Pues para saber el conocimiento que tiene la gente del software que vamos a utilizar o de conocimientos previos, ¿no? Uh-huh. No sé si lo crees oportuno, si lo podríamos hacer, un poco para que tú sepas, pues los que terminen apuntándose al curso, ¿no? ¿Qué perfil tienen? Y si tienes que adaptar o no los contenidos. Me parece interesante, sí. Sí, yo de todas maneras ya os digo que voy a empezar desde
desde la subtitulación para sordos desde cero, ¿vale? Desde el otro, Okay. o sea, de lo que es subtitular no, pero digamos, contaré que no sabéis mucho sobre subtitulación para sordos, ¿no? Al ser introductorio, yo entiendo que por lo menos alguien que sepa hacer subtitulación para sordos nos apuntará, ¿no? Ujú. Pues empezaré desde cero sobre subtitulación para sordos, pero sí que me parece interesante el tema de, bueno, de pasar un cuestionario, también para ver si conocéis el software, si no, si conocéis algunos conceptos o no. Entonces sí me parece interesante. Si a los demás también les parece. A ver, Maribel dice que tiene una duda. A ver, un momentito, Maribel. Ahora te abrimos el micro, adelante. ¿Me oís? Sí, hola. Hola. No, como he dicho que es introductorio, a ver, un poco de idea tengo porque lo vi en la universidad. Entonces, ¿Cómo? yo Te digo muy flojito. ¿Me oyes? Sí, a ver. ¿Me oyes ahora? Sí. Sí. No, que como has dicho que es introductorio, a ver si es demasiado introductorio. Yo, mi trabajo es subtitulación, lo que no he hecho todavía para sordos. En la universidad sí que lo vi bastante, lo de la subtitulación para sordos. Lo que yo quiero es actualizarme un poco y perfeccionar para dedicarme de lleno a esto, a la subtitulación para sordos. A ver, quiero saber un poco. Sí, es lo que comentaba antes, ¿no? Que, a ver, está planteado como una introducción. Ya te digo, yo voy a tratar, en él se tratan pues los tres temas básicos de la subtitulación para sordos, que es Sí. La velocidad de lectura Sí. y las técnicas, claro, que hay para alcanzar una buena velocidad de lectura. Luego la identificación de los personajes y los parlamentos y los sonidos. O sea que se trata todo, lo que diferencia de la subtitulación para sordos a la subtitulación interlingüística serían estos tres elementos. Sí. Pero evidentemente también tienes que tener en cuenta que es 1 hora y media, ¿no? de cada día. Si tú ya conoces eso y de toda esta información tú luego la trabajas y creas tu criterio, pues le puedes sacar mucho provecho. La persona que sepa menos de subtitulación, lo que quiero decir es que, por ejemplo, alguien que no haya hecho nunca una subtitulación profesional, que no esté en contacto con cuestiones como el cambio de plano, si hay que respetar el cambio de plano, cuánto hay que respetarlo, Sí. ¿me entendéis? Pues va a ser difícil que pueda hacer después de este curso una subtitulación para sordos. Las personas que ya sabéis subtitular, pues yo creo que con esto vais a tener ahí un material y una serie de criterios y de visiones y trabajos que os pueden llevar a trabajar en ello. Perfecto. Sí, sí. ¿Vale? Por ejemplo, tú, si ya eres subtituladora, pues a lo mejor no te va a interesar hacer ningún otro tipo de curso que sea súper introductorio a la subtitulación, yo que sé, de 20 horas o de 50 horas, porque va a haber muchos conceptos que tú como subtituladora ya sabes. ¿Vale? Sí. Vale, perfecto. Gracias. Nada, a ti. Vale, comentas, Marta, yo entiendo que esta introducción es importante si no has subtitulado para sordos, porque la otra es bastante diferente, ¿no? La otra subtitulación, ¿te refieres? Bueno, es bastante diferente y tiene muchas cosas en común. O sea, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que partimos de un producto original en la misma lengua que vamos a subtitular, ¿vale? Y eso también tiene implicaciones. Pero bueno, hay muchos conceptos que funcionan igual. O sea, por ejemplo, el tema del respetar los cambios de plano o no, la velocidad de lectura, aunque de una manera diferente, pero también en la subtitulación interlingüística también hay hay que tener en cuenta la velocidad de lectura. Y bueno, luego hay otros que se añaden como la identificación de los personajes o las didascalias o los sonidos, que sí que son específicos solo de... Sí, claro, no hay una traducción para adaptar, pero
pero en cambio no podemos hacer lo que queramos con los subtítulos, ¿vale? O sea, esto también es entrando ya en materia. No se trata de, voy a reformularlo todo y para que me quepa. No se trata de eso. Sobre todo porque hay personas sordas, por ejemplo, pues eso, yo sí de un accidente tengo un resto auditivo, ¿no? Necesito, o sea, me considero sordo porque no escucho bastante, pero tengo un resto auditivo, oigo cosas. Entonces yo utilizo los subtítulos para apoyarme en los subtítulos para ver lo que yo estoy oyendo, el resto auditivo que tengo, me apoyo en los subtítulos, ¿de acuerdo? Entonces yo sí lo que hago para alcanzar una velocidad de lectura buena es reformular totalmente la frase. Yo ya no, si tengo resto auditivo, yo ya no puedo utilizarlo como apoyo, porque por un lado estoy oyendo una cosa que no sé muy bien lo que es, pero por otro lado estoy leyendo otra, ¿vale? O sea, no se trata simplemente de reducir para llegar a la... Ahí hay una serie de normas, de cosas que tenemos que hacer para reducir y llegar a la velocidad de lectura, ¿vale? Preguntáis si os pasará la norma UNE, eso no hay problema. Y si Maribel formará parte del material que os hacemos... vale, está bien puesto. Se aplica la misma norma de un subtitulado, no puede ser menor de 1 segundo ni mayor de 5. No, esto no. Sobre todo el mayor. El de menor sí, pero el de mayor no. Sobre todo porque si utilizamos una velocidad de lectura diferente, pues necesitamos más tiempo. ¿Tenéis alguna duda más? ¿Qué especificación? Imagino que se refiere, exacto, al del tiempo que tiene que estar el subtítulo en pantalla, al de la velocidad de lectura también. Sí, la velocidad. A ver, pensad que al final tiempo en pantalla es velocidad de lectura. Si Sí que se utilizamos recoge, velocidad ¿verdad? de lectura de 12 caracteres por segundo y utilizamos 38 caracteres, pues ya necesitamos mínimo 6 segundos, ¿no? 12 y 12, 24 y 12, 36 por línea. Serían 3 segundos y 3, 6. O sea que ya no nos quedamos cortos con los 5. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta sobre el funcionamiento del curso. Es el momento de resolverlo. Los horarios, sí, Manolo, son estos para poder estar online, digamos, en la sala, pero una vez terminada la sesión se envían siempre las grabaciones y podéis acceder a esas grabaciones por tiempo ilimitado, ya sea en Webex o luego en nuestro canal de YouTube. Sí, entonces sí que hay forma de verlas otro día. Lo único que si estáis en un mínimo de sesiones, luego recibís un certificado de aprovechamiento, que aprovecho para comentar, Cristóbal. Este certificado de aprovechamiento, quiero decir, ¿habrá también ejercicios que plantees de una sesión a otra o será únicamente con el trabajo que se haga en las sesiones? No, yo creo que la idea es que hagáis algo de una semana para otra. Perfecto. Sí, entonces no, también dependerá del trabajo que haga cada uno para... No, lo digo porque dependerá también de esto, de lo que se haya trabajado para poder tener este certificado de aprovechamiento del curso. Y Elmar dice si hay alguna otra posibilidad de continuación para seguir formándonos online. Con Atrae de momento no.
tenemos solamente esta introducción, este seminario introductorio. Sí Pero sí que hay otras hay muchas posibilidades. hay varias universidades que Sí. ofrecen, bueno, universidades y empresas que ofrecen formación online de subtitulación para sordos. Además, ahora el tema de la accesibilidad audiovisual, que como comentaba Cristóbal, está otra vez en auge, pues facilita que haya bastante formación de este tipo. Ujú. También de audiodescripción. Sí, exacto. Sí, bueno, de hecho, comentaros que después del seminario este de subtitulación para sordos, yo mismo también haré uno de audiodescripción para ciegos, por si os interesa, quizá lo habéis visto ya. Por aquí había alguien de ofrecer una introducción y que si os interesa seguir formándoos, pues que sepáis un poco cómo funciona. Por aquí había alguien que se planteaba la disyuntiva si matricularse en uno o en otro. Bueno, no sé, yo le he contado mi experiencia que sí, bueno, he hecho accesibilidad audiovisual, me he especializado en eso y empecé con audiodescripción, justamente con Cristóbal en la Autónoma, y luego seguí con subtitulación para sordos. Y hay aspectos de la audiodescripción que viene muy bien conocer para luego hacer la subtitulación para sordos. A mí me pareció interesante hacer los dos módulos por eso, por tener una visión más completa de lo que se requería en accesibilidad audiovisual. No sé si quieres comentar algo más, Cristóbal. Bueno, la disyuntiva, pues, a ver, es un poco... A ver, yo creo que la audiodescripción es más específica, ¿no? Digamos, la subtitulación para sordos sí tiene elementos en común con la otra audiodescripción, ¿vale? Pero, oye, perdonad, la subtitulación para sordos tiene elementos en común con la subtitulación interlingüística, pero en cambio la audiodescripción, pues, aunque tiene elementos en común con otras modalidades de la traducción visual, sí que es más, digamos, más específica, más, digamos, no sé cómo explicaroslo. Si no habéis hecho nunca, pues será mucho más introductoria para todos. ¿De acuerdo? Mientras que en este caso, los que ya habréis, en el caso de la subtitulación para sordos, los que ya habréis hecho subtitulación, pues ya venís con una parte, y de hecho el seminario está planteado de esta manera, ¿no? O sea, no empezamos a aprender a subtitular, sino que cogemos directamente la subtitulación para sordos. En audiodescripción, en cambio, sí que es empezar desde cero a aprender a audiodescribir, porque claro, no hay ninguna cosa anterior que nos dé conocimientos suficientes como para decir, bueno, pues vamos a ir directamente a audiodescribir escenas complicadas o complejas o saltos de tiempo, ¿de acuerdo? Lo que sí que ayuda mucho en audiodescripción es todo esto que comentábamos del análisis fílmico, que luego se puede aplicar también en la subtitulación para sordos. Claro, sí, todo eso sí tendría un elemento común. Tiene esa pregunta por la demanda en el mercado, imagino, ¿no? Bueno. Pues a ver, se hace mucha más subtitulación para sordos ahora de momento que audiodescripción, eso sí que es cierto. Ahí la ley exige un cumplimiento de más horas de subtitulación para sordos que de audiodescripción. Pero bueno, también es cierto que hay muchos más subtituladores que audiodescriptores. Entonces es un poco ambiguo, ¿no? Ha aumentado por eso el número de horas, tanto de subtitulación para sordos como de descripción en televisión. Sí, va aumentando año por año supuestamente. Pero claro, pensad que hasta el año pasado las cadenas, ni siquiera las públicas, la única que lo cumpliera era TV3, la catalana, y el resto de cadenas se lo pasaban un poco por el forro. Así que... Bueno, es una cuestión de sensibilización. Comenta Marta que vaya discriminación, supongo que con los ciegos, quieres decir, ¿no? Es cuestión de sensibilización y de ver que realmente ellos también son receptores y que como tales tienen que recibir este
material audiovisual adaptado a sus necesidades. Sí, es cierto que, por ejemplo, la subtitulación para sordos lleva muchísimo más tiempo en la televisión que en la audiodescripción. La subtitulación para sordos en el teletexto, digamos que siempre ha estado y anteriormente. En cambio, la audiodescripción es una práctica bastante más reciente. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta más, alguna duda sobre... Tenemos todavía un poquito de tiempo. Sí. ¿Nadie se anima a preguntar? ¿Está todo claro? Marta. Bueno, yo os enviaré un correo ahora cuando terminemos para reconfirmar, ¿no? Con cada uno las plazas y ya os informo sobre la forma de pago de la matrícula. Muchas gracias por tu interés. Yolanda, ¿hay algún mínimo de alumnos para que se realice el curso? Suele haber un mínimo entre 8 y 10 alumnos, y dependiendo siempre del número de sesiones. Vale. Como normalmente son cursos que se autosubvencionan hay veces que desde Atrae también subvencionamos algún curso para que salgan adelante, pero suele estar entre 8 y 10 participantes. Yo diría que no hemos llegado ya, pero después de esta sesión lo reconfirmo con todos. De acuerdo. Qué interesante lo que pregunta Manolo. ¿Es una pregunta o existe la opción para internet móvil? ¿Te refieres a si habría algún cambio? En realidad nos importa poco el formato. Para internet móvil, al final, pensad que estamos hablando de la televisión, pero pensad que ahora casi estamos empezando a consumir más televisión por el ordenador que por la propia televisión. ¿Vale? O sea que unos subtítulos para sordos no cambiarían, serían iguales para internet o para móvil. Bueno, en el caso del móvil quizá los caracteres tendríamos que tenerlo con cuidado, pero si fuera una plataforma específica, pero si por ejemplo abrimos un vídeo de YouTube con el móvil, pues los subtítulos se autoajustan, ¿no? O sea que en principio serviría para todo, sí. Exacto. Como comentáis ahí. Bueno, no sé, me suena que he visto que comentaríamos un poquito los tipos el receptor, ¿no? Cómo es nuestro receptor, ¿no? Cómo es el público sordo, que hay dos tipos, ¿no? De receptor sordo. Sí. Y yo solamente quería comentar que a partir de, para más adelante sí que estamos preparando también en Atrae un seminario de lengua de signos, que, no es imprescindible, pero también es un complemento a la formación, ¿no? Para un subtitulador para sordos, para poder llegar a entender bien este tipo de receptor sordo. Sí. Bueno, lo que os comentaba era un poco eso, ¿no? El hecho de ser conscientes de que hay dos públicos muy diferenciados. O sea, digamos, personas que se han quedado sordas a lo largo de su vida, por lo tanto, ellos han adquirido el lenguaje oral, ¿vale? De niños. La adquisición del lenguaje, ahí entramos en ya cosas más de lingüística, pero la adquisición del lenguaje no tiene por qué hacerse de manera oral, ¿no? Un niño
el pensamiento, el intelecto se desarrolla cuando adquirimos el lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje puede ser oral, si nosotros oímos, y si no oímos, si estamos sordos, nacemos sordos, ese lenguaje se adquiere de forma gestual, ¿vale? Y en este caso es una lengua de signos. Hay un poco... parece que la lengua de signos sea una cosa que alguien se inventara como si fuera el esperanto para los pobres sordos que se pudieran comunicar. No es así, ¿no? La lengua de signos es una lengua natural como la lengua oral, como cualquier otra lengua oral. De hecho, tiene sus dialectos, tiene sus variedades por países, por regiones, ¿vale? Hay una lengua de signos francesa, una lengua de signos española, una lengua de signos catalana. No siempre están relacionadas con las lenguas de signos orales, ¿vale? Por ejemplo, por lo que tengo entendido, no soy un gran experto en lengua de signos, pero por lo que tengo entendido, la lengua en el País Vasco no se habla la lengua de signos vasca, sino es la misma que la española, ¿vale? O sea que no siempre están... Todo esto os lo decía porque eso, tenemos que tener en cuenta que para esas personas cuya lengua materna es la lengua de signos, el hecho de leer, y además la lengua de signos gramaticalmente funciona de una manera diferente, o sea, no sigue el mismo orden que nuestra lengua oral. Entonces, ellos están leyendo una segunda lengua. Es como si nosotros nos ponen subtítulos en inglés. Sí, los entendemos, pero vamos mucho más lentos, ¿vale? Leyendo. Y por otro lado, no podemos hacer dos tipos de subtítulos para sordos. Uno para los sordos signantes y otro para los sordos oralistas, ¿vale? O sea, no podemos. Tenemos que hacer una. Entonces hay que buscar un punto intermedio que satisfaga a las dos necesidades. Bueno, yo creo que más o menos, ¿no? Ya queda todo más o menos, no aclarado. he visto ya ninguna pregunta más. Ujú. Pues... De todas maneras, si alguien tiene alguna cuestión que no se le ocurre ahora, pero se le ocurre más tarde, también nos puede escribir y intentamos darle respuesta. Exacto, no hay problema. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias, Cristóbal, muchas gracias por este seminario, por explicarnos un poquito de qué va el curso. Y bueno, nos volvemos a ver o a escuchar dentro de poquito, espero. Perfecto, gracias a todos también. Ya veo que estáis todos diciendo muchas gracias. Muy bien. Hasta pronto. Pues gracias y buenas tardes. Saludos. Adiós.